Buenos días, hoy vamos a hablar de algo muy natural, pero además muy bonito y muy interesante, y es la interacción entre la materia y la luz. Para hablarnos de esto tenemos con nosotros, como podéis ver aquí a mi derecha, a Ceferino López Fernández. Es profesor de investigación en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y está dentro del grupo de investigación de materiales fotónicos y cristales fotónicos. Y yo os aconsejo que visitéis esta página web porque tiene algunas fotos realmente bonitos, se queda corto, realmente impresionantes, muy hermosas, no solamente por la ciencia que muestran, sino por la estética que muestran. Él nos va a hablar hoy de los láseres basados en materiales fotónicos autoensamblados, lo cual está ligando muchas cosas y muchos conceptos muy novedosos. Sus líneas, él es además el coordinador del área de materiales dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y sus líneas de investigación pues van dentro de estos materiales híbridos fotónicos para aplicaciones dentro de cristales fotónicos autoensamblados, vidrios fotónicos, láseres estocásticos y el transporte en medios desordenados. Yo no le robo más tiempo, le dejo a él, que lo que nos va a contar es mucho más interesante que esta presentación, así que de nuevo muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido y bueno, pues todo tuyo. Gracias por la invitación y el honor es mío. Bien, presentado el ponente, simplemente resta presentar la materia. El año pasado se cumplió el 50 aniversario de la invención del láser, y creo que es un buen motivo para titular las charlas que uno da si trabaja en estas cosas durante al menos un año. Puesto que la audiencia es tan diversa como me han dicho, no iré muy allá en los conceptos fundamentales, intentaré explicar las cosas usando los conceptos más familiares de los que pueda disponer. Básicamente hablaré de cómo se hace un láser, cómo se hacen los láseres normalmente, y luego explicaré cómo se hacen otros láseres que son un poco más raros. Los láseres son algo extraordinariamente familiar para todo el mundo, porque llevan 50 años entre nosotros. Cuando los inventaron eran una cosa rarísima, era, como suele decir la gente, una solución buscando un problema, pero hoy en día han aparecido numerosísimos problemas y es raro el que no tiene un láser en su vida. Porque si tienes un DVD o un CD o cualquier cosa de esas, tienes un láser ahí dentro. Y todos los días usamos láseres habitualmente. Los láseres están en nuestra vida y aunque al principio eran unos monstruos que no cabían en un laboratorio grande, hoy en día los láseres caben en cualquier parte. ¿Qué es un láser y en qué puesto que un láser es algo que emite luz, habrá que definir o decir qué es lo que lo distingue de la luz normal y corriente que emiten las lámparas o los fluorescentes. Y esencialmente la cosa más notable de un láser es el brillo. Y el brillo es un concepto que dice cómo de puro es el color. Porque este láser que yo tengo ahora y con el que apunto a la pantalla no tiene más allá de 15 milivatios. Si usas una bombilla de 15 milivatios no te da ni para leer en la más oscura habitación. Es decir, no son fuentes de luz potentes, son fuentes de luz brillantes, porque tienen alguna energía, una poca potencia, pero concentrada en una frecuencia, es decir, en un color y solo en uno, y muy bien definido. Eso es lo que es el brillo. Son muy monocromáticos, solo tienen esta luz que veis vosotros ahí, es de 532 nanómetros de longitud de onda, ni más ni menos, con una anchura que podemos asumir infinitamente estrecha. Son colimados, como veis, porque la luz que sale de este puntero al llegar allí de lejos solo es un poco más grande, es muy direccional, si cuentas los fotones tiene una distribución estadística poissoniana, son coherentes porque la onda que sale siempre puedes decir cuál es su fase a lo largo de muchísimo trecho. Y luego tienen algunas otras características, como es que cuando vas dando potencia a una bombilla va emitiendo tanto como tú le das de potencia. Sin embargo, a un láser al principio le das más potencia y no emite hasta que llega a un umbral y entonces empieza a emitir. ¿Okay? Esto es algo esencial en los láseres.
Y además, si tú mides cómo es la distribución de longitudes de onda que emite, al principio, cuando vas dándole caña, digamos, es muy ancha y de repente hace ¡wup! Y toda la luz se concentra en una sola longitud de onda. Estas son características esenciales de los láseres. Los láseres, como su nombre indica, se llaman así porque amplifican la luz por emisión estimulada. En una escuela de caminos, a lo mejor no está de más decir cómo se fabrica la luz. La luz, en general, cuando no es de una lámpara de incandescencia, en un fluorescente se fabrica porque tienes átomos, que yo he pintado aquí 6 de ellos. Estas rayas representan niveles de energía donde tú puedes poner los electrones. Otra cosa, he decidido que si no llego al final de mi charla me da igual, pero las primeras transparencias son muy esenciales y me va a tirar algún minuto en ellas. Estos son 6 átomos. Los átomos son escaleras donde tú pones electrones. Los electrones, por la cuantización, solo pueden estar en los peldaños, no pueden estar en el medio. Entonces, si tú tienes este átomo relajado, el electrón está en el estado fundamental, y si tú lo enchufas con un láser o con una fuente de luz verde, que significa de mayor energía, este electrón puede ser excitado a un nivel superior. He pintado 4 niveles porque con 2 no funcionan los láseres, pero no vamos a entrar en eso. Cuando tú enchufas una fuente de luz a este átomo, eventualmente su electrón se excita. Tengo un fotón menos, que tenía antes 6, el pulso de luz sigue propagándose a lo largo del material, llega al segundo átomo, absorbe un fotón, ahora solo me quedan 4, y tengo otro electrón excitado, y otro, y otro, y otro, y otro. Eventualmente puede llegar a excitar muchos. No he pintado otros porque no me interesa, pero por aquí puede haber muchos otros átomos que no se han excitado, no han absorbido. Luego ocurre una relajación que necesito, pero no voy a decir por qué, y entonces los electrones de los átomos excitados pueden relajarse espontáneamente, porque el principio de incertidumbre dice que si tienes un nivel que no es infinitamente estrecho, que no tiene la energía muy bien definida, acabará desexcitándose, de manera que este átomo acabará desexcitándose espontáneamente, y al desexcitarse emite un fotón, nos devuelve parte de la energía que le hemos comunicado. Pues bien, este fotón, que viaja a lo largo del sistema donde están los otros 5 átomos, puede estimular la desexcitación de otros átomos. Es decir, los átomos no solamente se relajan espontáneamente porque están aburridos de estar excitados y se relajan al nivel fundamental, sino que cuando ven un fotón venir dicen me gusta y voy con él, y entonces se produce un segundo fotón que tiene unas características muy peculiares, y es que está en fase y va en la misma dirección que el que lo ha excitado. Esto es la emisión estimulada y es el fundamento de los láseres. Estos dos fotones siguen viajando a lo largo de este material y eventualmente, si la técnica nos ayuda, estimularán a otro átomo a emitir su fotón, y cada vez, como veis, vamos teniendo más fotones que están en fase, todos oscilan a la vez, síncronamente, y viajan en la misma dirección. Y ese es el principio de la coherencia, la estrechez de línea, porque todos provienen de niveles idénticos, y la direccionalidad, porque cuando estimulas a un átomo a emitir su energía, lo hace direccional y coherentemente con los fotones que lo estimulan. Finalmente, estos átomos se relajarán a su nivel fundamental del todo y habremos producido emisión láser. En términos prácticos, esto se hace normalmente poniendo un material que tiene ganancia, que es capaz de emitir estimuladamente, en una cavidad, para que cuando tú excitas con este láser de bombeo, que es el tren de pulso que yo os mostré antes, se emite, como también os dije, emisión espontánea, que sale a donde le da la gana, pero también se emite emisión estimulada, de manera que un fotón empieza a estimular amiguetes por aquí, cuando llegan aquí ya son muchos, y aquí hay un espejo que no les deja irse, sino que los refleja, y vuelven a entrar en el material, vuelven a aumentar, estimulando más átomos. Cuando llegan aquí les doy la vuelta,
lo mismo para allá, y cuando haya hecho esto 10.000 millones de veces, si este espejo es del 100% de reflectancia, pero este no, de cada vez que pasa el tren de fotones por aquí, saco unos cuantos, estaré en condiciones de sacar de forma continua fotones coherentes de la misma energía y de la misma fase por este lado de la cavidad. ¿Ok? Es decir, que lo que tenemos, un láser consiste en un medio con ganancia puesto en una cavidad que hace de retroalimentación. ¿De acuerdo? Esta es la forma típica de hacer un láser. El primer láser que se hizo, que es el que vimos al principio, aquí tenemos una barra de rubí. Este es un Al2O3, es digamos un cristal con átomos de cromo, que es lo que le da el color rojo, y esto que veis es una lámpara de flash. Con esto produces descargas, iluminas la barra, y la barra, que está situada entre un espejo que hay en esta base y otro que no está dibujado, que está aquí arriba, hace lo que hemos visto, lo que acabamos de explicar. Bien, para hacer un láser, por tanto, necesitamos una cavidad. La cavidad, además de producir la retroalimentación, tiene otra característica, que es una guitarra con una cuerda, y las guitarras, cada cuerda solo puede sonar en una frecuencia, o sus armónicos. Por tanto, las cavidades solo nos dejan tener dentro ondas que tengan un número entero de medias longitudes de onda dentro. No puedo poner en esta cavidad una onda que no tenga un nodo en cada extremo, ¿de acuerdo? Eso significa que los láseres solo funcionarán para una cavidad fija a ciertas longitudes de onda, que son una fundamental y su doble, triple, cuádruple, etcétera, como las guitarras. Y por tanto, las cavidades seleccionan el color, la frecuencia o la energía de las emisiones. En la naturaleza, los colores los producen los pigmentos. Las cosas son rojas o amarillas dependiendo de qué moléculas tienen y qué luz absorben y reemiten o transmiten o reflejan. Y eso es verdad para todos los colores excepto para el blanco. El blanco es un color muy peculiar porque es la suma de todos y no se puede producir con pigmentos. Y volveremos a esto más tarde. Hay otra manera de producir los colores, que es por irisación, por ejemplo. Si vais a un puerto industrial y miráis al agua, veis que debido a que sobre el agua hay una capa muy fina de aceite de los motores de los barcos, a veces eso produce colores e irisaciones. Eso simplemente se debe a que la luz incide sobre una lámina delgada o, por ejemplo, como yo he pintado aquí, sobre una multicapa, y cada reflexión en cada interfaz se refleja hacia atrás, y esto solo se suma adecuadamente si todas vuelven en fase, porque si no vuelven en fase, los máses y los menos se compensan y por aquí sale cero, ¿de acuerdo? Y todo lo demás se transmite. Este es el principio de los rayos X. Los rayos X, tú mandas por aquí una onda de rayos X, cuya longitud de onda es del Angstrom o así, y si tienes un cristal, un material cristalino, las capas de átomos son capaces de retrodispersar los rayos X, y cuando la longitud de onda de los rayos X es comparable a la separación entre las capas, puedes hacer que se reflejen hacia atrás con fases similares, de manera que siempre se sumen y produzcan una reflexión, una interferencia constructiva. Eso nos lo da la ley de Bragg, excepto, y es verdad, sin ningún índice de refracción, porque para los rayos X los materiales en general tienen un índice de refracción de 1. Sin embargo, cuando haces una multicapa de materiales dieléctricos, como el aceite sobre el agua, o lo que veremos ahora a continuación, el índice de refracción tiene mucha importancia. Es el parámetro más importante de los materiales cuando los tratas desde un punto de vista óptico. Entonces, en la construcción de esta reflexión tienes que tener en cuenta el índice de refracción, y por tanto te sale esta ley de Bragg modificada.
Esto significa que si tú tienes una cosa que es una multicapa, si tú depositas capas muy finas de dos materiales diferentes, produces una alternancia de índices de refracción, y cada vez que la luz se encuentra un índice de refracción distinto, le pasan cosas, y eso es por lo que el haz, cuando entra en el agua, se refleja, se difracta y se ve modificado. Y es lo único que siente la luz. La luz, si tú pones un cubito de hielo aquí y le alumbras con el láser va a ser desviado. Sin embargo, si metes el cubito de hielo en el agua, puesto que el hielo y el agua tienen un índice de refracción muy igual, la luz no se entera de si va por el agua o va por el hielo. Es decir, el índice de refracción es la magnitud esencial que gobierna la propagación de la luz. Cuando haces una multicapa de dieléctricos de diferentes índices de refracción, la luz lo nota y puede producir estos efectos. De manera que, ingeniando el índice de refracción y la separación entre las multicapas, puedes hacer que la luz se refleje y provea de color al material. O sea que no solo los pigmentos son capaces de producir color. En este sentido, si estudias en profundidad y con grandes instrumentos matemáticos la propagación de luz en medios periódicos de dieléctricos, la herramienta más útil es el recurso al espacio recíproco. El espacio recíproco es el espacio de la transformada de Fourier, digamos, donde las direcciones son lo esencial y donde la descripción de los estados de la luz, de cómo se propaga la luz, se convierten en bandas fotónicas. No sé si habéis oído hablar de las bandas electrónicas, que son pares de frecuencia vector de onda, que describen las posibilidades que tiene un electrón para vivir en un sólido. Las bandas fotónicas son los pares de energía, que yo pinto por aquí, el vector de onda que tiene la luz para vivir en un dieléctrico periódico. Normalmente la luz en el espacio vacío o en un dieléctrico continuo es descrita por omega. La frecuencia es la velocidad partido por la longitud de onda, que es el vector de onda, y por tanto es descrita por una línea recta que se llama el cono de luz. Sin embargo, cuando haces una estructura dentro del dieléctrico, produces todas estas modificaciones que se pueden traducir esencialmente en la existencia de bandas, que son estas líneas, y gaps o brechas, que son la ausencia de líneas en algunos sitios peculiares. Es decir, para distintas direcciones de propagación tengo distintos estados de la luz que están descritos por estas bandas. Con ellos puedo hacer ingeniería con la luz en los dieléctricos. La naturaleza se nos ha adelantado, como casi siempre, y ha hecho esto, y por ejemplo la madreperla es un material dieléctrico periódico unidimensional, porque son capas de proteínas y caliza, que produce los colores que se observan en las conchas de algunos moluscos. Algunas mariposas y otros insectos han hecho lo mismo, haciendo estructuras periódicas dieléctricas naturales que producen irisaciones y colores muy peculiares. Por ejemplo, esta de aquí. Y mucho antes todavía, el reino mineral había producido lo que se denomina ópalos, que son piedras preciosas de bonitos colores, como son estos, que no son otra cosa que apilamientos de partículas de sílice unidas con cemento de sílice de un índice de refracción ligeramente distinto. La pureza de estos colores, de hecho, se origina en la pequeñísima diferencia entre los dos índices de refracción. Nosotros hemos imitado a la naturaleza. Yo siempre mantengo que la naturaleza no es sabia, es que tiene mucho tiempo. Nosotros sí que somos sabios, porque como tenemos poco tiempo tenemos que usarlo adecuadamente. Entonces, una manera de imitarla es producir ópalos artificialmente usando las mismas herramientas que tiene ella. La naturaleza, para hacer ópalos, fabrica partículas de sílice de tamaño menor que una micra y las apila adecuadamente en forma de cristal
en el que las partículas, en vez de ser átomos, son partículas dieléctricas grandes, porque una micra es una cosa grande. La forma de hacer esto es, si tienes un amigo químico que sabe sintetizar estas partículas, que los hay, los pones en un coloide, que es una suspensión en agua, por ejemplo, pones un vidrio de un porta de microscopio y dejas que se evapore. Entre el líquido y el vidrio se forma un menisco, puesto que el vidrio es hidrófilo y se moja, y en este menisco la evaporación es más rápida, de manera que arrastra partículas hacia ahí, y cuando las partículas llegan a donde el menisco es más estrecho que la propia partícula, la partícula queda atrapada y empieza a evaporarse, baja el nivel, y por aquí se queda pintado sobre la pared del cristal un material que tiene este aspecto y está formado por muchísimas bolitas de vidrio de menos de 1 micra de diámetro. Controlando distintos parámetros de este experimento puedes fabricar ópalos de distintos espesores, desde muy poquitos hasta muy muchos. Y las propiedades ópticas de estos materiales son que, por ejemplo, si mides qué longitudes de onda refleja, pues ves que hay algunas longitudes de onda que son fuertemente reflejadas, y eso es lo que les da el aspecto iridiscente. Ya tenemos una fuente de color. Ya podemos, con estos materiales, seleccionar colores, que es lo que hace la cavidad de los láseres. Ya tenemos un paso adelantado. Eso es lo que observamos aquí. Estos cachos de ópalo son vistos con un microscopio, una lupa de algunos aumentos, de 100 o 200 aumentos solamente, en el que vemos cachos de ópalos de distintos colores, y esos colores están determinados por el tamaño de las partículas que constituyen el ópalo. Es decir, el color que ofrece la capa de aceite en el muelle del puerto depende del espesor de la capa de aceite. En un ópalo, el aspecto que ofrece el ópalo depende del tamaño de las partículas, es decir, de la periodicidad del apilamiento. Pero no solo eso, si cambias el índice de refracción de las partículas que constituyen el ópalo, también puedes cambiar el color. Incluso hay otras fuentes de color. Por ejemplo, estas verdes y rojas que aparecen aquí se originan en la distinta ordenación. Un cristal lo puedes apilar y observar de esta manera, o si lo creces de esta ves otra faceta distinta. Distintas facetas ofrecen distintos colores. Es más, distintos espesores, algunas 10, 11, 12, 13, 14 capas van cambiando el color también. E incluso cuando tienes un número pequeño de capas, como por ejemplo 3, veis que también se pueden fabricar distintos colores. Y esto es debido a que cuando apilas bolas, tú imagínate que tienes que apilar bolas de cañón, pones 7 en el suelo, 1 y 6 rodeándola, y puedes poner encima 3 más, pero los 3 sitios en que las pones no son triviales. Puedes ordenar la segunda capa y la tercera de 2 maneras distintas. Eso es lo que se refleja en este hecho. Cuando tienes la primera capa y la tercera iguales, es decir, una verticalmente sobre la otra, sale un color, pero cuando no están iguales, es decir, empaquetamiento compacto hexagonal o compacto cúbico, salen colores diferentes. Cuando tienes 4 tienes aún más formas de hacerlo, 5, etcétera, etcétera. Es decir, aquí veis que podemos tener diversas fuentes de color. Para hacer el láser necesitábamos un material con ganancia, es decir, susceptible de amplificar la luz por emisión estimulada, y además una cavidad que haga el feedback, la retroalimentación. Nosotros hemos acumulado una gran experiencia fabricando materiales dentro de estas estructuras hechas de bolas, y por ejemplo se pueden sintetizar polímeros, silicio, germanio, puntos cuánticos, que son partículas nanométricas muy pequeñas de diversos materiales. Se pueden sintetizar sulfuros, se pueden sintetizar fosfuros, es decir, diversos semiconductores, y cada uno requiere formas diversas de la síntesis. En particular, el silicio y el germanio son 2 materiales de extraordinaria importancia industrial, puesto que la microelectrónica se basa en el silicio, y una cosa que le falta a la microelectrónica de hoy en día es
el problema que tiene el silicio, que no emite. La estructura electrónica del silicio es tal que si tú le enchufas, él se come la luz, pero no te devuelve ninguna luz, se calienta solamente. El silicio no emite luz y no hay láseres de silicio, es una auténtica lástima. Entonces la gente está buscando soluciones a esto, porque otros materiales como los 3,5 sí que emiten, pero la microelectrónica está hecha para el silicio y esto es un auténtico problema hoy en día. Todos estos materiales se pueden probar y algunos de ellos pueden servir para hacer un láser. Por ejemplo, el óxido de zinc es un material muy importante que tiene unas propiedades electrónicas adecuadas para hacer láseres con ello. Nosotros hemos hecho un láser consistente en un apilamiento de estas partículas micrométricas embebidas con algún óxido de zinc. Entonces, las propiedades ópticas, como os decía antes, se pueden describir con las bandas fotónicas, que son lo que yo he pintado en este lado, y esas bandas fotónicas están determinadas esencialmente por la estructura en la que apilas tú las esferas, el índice de refracción de los materiales involucrados y la periodicidad. La periodicidad es lo único que varía en estos tres ejemplos, puesto que estas bandas son cuando las partículas tienen un diámetro de 316 nanómetros, estas cuando es de 330 y estas cuando son de 360. La línea gris pequeñita que aparece aquí es la emisión espontánea del óxido de zinc y como veis, obviamente el óxido de zinc emite igual esté donde esté, es decir, emite a una longitud de onda de 400, por ejemplo. Pero si pones el óxido de zinc en esta estructura periódica, la posición relativa entre la emisión del óxido de zinc y esta banda que yo voy a deciros, y me tenéis que creer que es muy importante, es esta. Aquí está en el centro y aquí está debajo. Es decir, cambiando la periodicidad de la red, cambio la posición relativa de mis bandas fotónicas respecto de la emisión, que no está afectada, del óxido de zinc. Y lo que puedes ver es que, dependiendo de esa posición relativa que yo cambio simplemente cambiando la periodicidad del sistema, puedo hacer que la emisión espontánea se convierta en láser a esta energía, para esta configuración, a esta otra, siempre pegada a la banda, y aunque yo cambie la emisión espontánea del material, yo puedo sintonizar dónde ocurre la emisión láser. ¿De acuerdo? De manera que lo que estoy haciendo, cambiando la periodicidad del sistema, es estirando y encogiendo la cavidad de mi láser, de manera que la emisión, obviamente siempre dentro de donde el óxido de zinc emite, pero sintonizándolo finamente en función de mi cavidad. Veis que aquí está por debajo de 400 y allí por encima. ¿De acuerdo? Hemos hecho un láser con un cristal fotónico. Estos son detalles demasiado técnicos. Bien, volvemos a nuestro esquema original de un láser. Un láser, decíamos, es una cavidad y unos espejos que nos hacen la retroalimentación. Pero no hay nada que nos impida pensar en una cavidad en la que tengo un material repetido y no le pego la vuelta al haz, sino que simplemente lo transmito hacia adelante. Aquí se produce emisión estimulada, llega este, se produce más, llega este y se produce más. Entonces puedo tener un láser extendido, que es lo que se hace con una fibra óptica. Si tienes una fibra óptica de kilómetros, metes un láser por un extremo y a lo largo de la propagación, a lo largo de la fibra, se va amplificando la emisión hasta que al final, por el otro extremo de la fibra, sale la emisión láser. Y tampoco hay nada que nos impida pensar en un sistema en el que esto no es lineal, no es recto, sino que puede dar muchas vueltas. Pues este es el concepto del láser estocástico. Es decir, tenemos un material que es esta cosa azul, que está lleno de objetos, que son estos redondeles transparentes, que lo que hacen, el material azul tiene ganancia, es capaz de amplificar la luz, y los redondeles son puntos donde la luz cambia de dirección y se dispersa, digamos. Entonces, si producimos un fotón en algún sitio, este fotón viajará dando tumbos por el material y eventualmente alcanzará
los confines del material. Pues si este camino que ha recorrido en el interior del material de ganancia es suficientemente largo, puede ser que aquí ya haya alcanzado amplificación para ser considerado un haz láser. En cambio, unos fotones que salgan y en 3 tumbos escapen del material, se pierden. Esto es lo que se conoce como láser estocástico, random laser. Y esencialmente dependen de su tamaño para lasear. Y, por supuesto, cuanto más abrupto sea el material, más procesos de dispersión tienen lugar y con mayor verosimilitud vamos a ser capaces de convertirlo en un láser. Estos láseres, por supuesto, no tienen una cavidad, y no teniendo cavidad, la emisión láser tiene lugar donde más ganancia haya, y eso es habitualmente en el máximo de la emisión espontánea, ¿de acuerdo? Es decir, estos láseres no se pueden sintonizar, no podemos cambiar el color que emiten. Sin embargo, el reto es conseguirlo. Voy a hacer un pequeño sumario de lo que le pasa a la luz en los distintos sistemas. En un sistema periódico, que llamamos cristal fotónico, los puntos de dispersión están ordenados de manera que la luz se difracta. Es decir, si mandas, lástima que no haya un visillo aquí, pero si coges un láser y lo mandas a través de un visillo, los hilos del visillo, que están periódicamente distribuidos, hacen que el láser se disperse y salen muchos láseres de ahí. En un cristal fotónico es lo mismo, entra la luz, se reflejan muchas direcciones, pero solo suma adecuadamente, sin anularse, en algunas pocas que son las de difracción. A través de ese proceso se construyen las bandas. En un vidrio fotónico, que está constituido por esencialmente los mismos objetos, pero dispuestos de una forma desordenada, la luz entra y eso es un caos. Se difracta, pero desordenadamente, y lo que produce es lo que conocemos como speckle, que es lo que pasa si yo mando este láser hacia allí y miráis a mi mano, como decía Confucio, no miréis a la luna, mirad al dedo, a que no veis el láser. Sin embargo, si yo pongo esto aquí, aunque os tapo el láser, sí que lo veis, porque la luz que alcanza la servilleta se difunde en muchas direcciones y en particular en la de vuestro ojo. Cuando el láser alcanza un material desordenado, se difunde en todas las direcciones y en algunas consigue interferir positivamente y dar picos de luz. Si apagáramos las luces de la habitación, veríais que en las paredes, cuando yo hago ese experimento, se ven máximos y mínimos de luz. Eso es speckle. De manera que podemos resumir el comportamiento de la luz en este caso como difusivo, es como el calor. Aplicas calor en un extremo y se transmite difusivamente a través del material. La ecuación que describe la propagación de la luz en un material, como si yo hago una pila de servilletas, veis que es difusivo, es como el calor, es como si yo calentara en este lado y midiera la temperatura en el otro. La luz sale uniformemente, mientras que si hago esto, la luz sale y bien definido por dónde, ¿ok? La diferencia es esencial, como veis, aquí la luz se propaga en ciertas direcciones, aquí se propaga en todas. Y sobre todo, se propaga igual para todas las longitudes de onda. Y ahora venimos al origen del color blanco. Las cosas blancas en la naturaleza, como la tiza o la espuma de la cerveza o las nubes o la nieve, se produce en materiales que están estructurados nanométricamente, pero desordenados. La tiza son partículas que no absorben la luz, pero que son pequeñas y la difunden. La espuma son burbujas que no absorben la luz, pero que la difunden. Y le da igual la longitud de onda. Todas las longitudes de onda son difundidas igualmente. Cuando la cerveza no está en forma de burbujas, la luz se transmite geométricamente, como el láser en el agua, y el color lo aporta la absorción de los pigmentos de la cerveza. La espuma del mar son partículas de agua pequeñitas que difunden el agua, que difunden la luz desordenadamente y les da igual la longitud de onda, la nieve, todo. Todas las cosas blancas de la naturaleza, la cal de las paredes,
Son partículas de titania de un gran índice de refracción que difunden fuertemente la luz, pero que teniendo una forma toda desigual, difunden en todas las direcciones y sin preferencia por algunas longitudes de onda. Es por tanto fácil decir que cuando la luz incide sobre cristales fotónicos se comporta muy diferente a cuando incide sobre vidrios fotónicos, porque estos producen colores y estos producen blanco. Es decir, si con las mismas partículas, esferas de sílice, de índice y forma bien definidos, las pones ordenadamente, te da colores, mientras que si las pones desordenadamente, esta es una fotografía con un microscopio electrónico, te da el blanco, ¿de acuerdo? Por tanto, sería interesante hacer el experimento de, ¿sería posible hacer un láser aleatorio, hecho con partículas idénticas, pero desordenadas, y aún ser capaz de sintonizarlo? Y obviamente, si yo hago la pregunta es porque sí, pero vamos a verlo. Primero tenemos que hacer un vidrio fotónico, y hacer vidrios fotónicos no es trivial, aunque bien lo podría parecer, por el trabajo que cuesta hacer los cristales fotónicos, hacerlos bien al menos, puesto que si tú pones el coloide, metes el vidrio del portamicroscopio, dejas que se evapore y sale un cristal fotónico. Bien, sale un cristal fotónico si todo eso lo haces muy bien, con mucho cuidado y tal. Con lo cual, al principio creímos, pues si lo haces sin ningún cuidado, seguramente salga un vidrio fotónico, y no es el caso. Porque siempre ocurre que las tensiones superficiales que produce el agua en las últimas capas ordenan indefectiblemente las últimas capas. De manera que hubo que adoptar otra estrategia, que es el equilibrio que mantiene a estas partículas separadas, que son cargas que hay en su superficie. Si tú lo rompes añadiendo iones en el coloide, estas son capaces de agregarse desordenadamente, porque no tienen preferencia por hacerlo ordenadamente, y cuando se convierten en cúmulos de partículas numerosas, adquieren mayor peso y se van al fondo y no se ordenan en el proceso, de manera que mediante este truco se puede hacer vidrios fotónicos. Entonces, como os decía, queríamos hacer un láser con esto, pero con selectividad de colores, y nuestra única esperanza era que la selectividad la proveyera la propia partícula y sus resonancias. Es decir, queríamos, mientras que en un láser ordinario tenemos un material y una cavidad, que es la guitarra, con sus longitudes de onda propias, nuestra esperanza aquí era que las partículas, cada una de ellas, fuera la guitarra en la que tendríamos las resonancias. Cada partícula sería la cuerda, pero a pesar de estar desordenadas, emitieran coherentemente. Es decir, en vez de tener la orquesta sentada en bancos, la metemos en un vagón del metro y hacemos que toque a ver qué sale. Este es el experimento. Entonces, la prueba de fuego es ver si existen y perviven las resonancias a pesar de que las partículas están desordenadas. Este experimento se hace con una esfera integradora en la que tú pones la muestra, incide la luz por aquí, y la luz, como de la servilleta, sale en todas las direcciones, porque se ve, pero esta esfera lo que hace es capturar toda la luz que sale en todas las direcciones y medirlas. Al cabo de no sé cuántas reflexiones acabará cayendo en el detector, porque no puede hacer otra cosa, y la mides. Y como vimos, esto tiene resonancias, es decir, hay longitudes de onda que son transmitidas con mayor eficiencia que otras. Eso significa que algunas longitudes de onda resuenan y permanecen más tiempo, la guitarra suena durante más tiempo que otras, que se atenúan rápidamente, ¿de acuerdo? Luego tenemos resonancias. Vamos a ver si a este sistema que tiene resonancias como una cavidad, añadiéndole un material con ganancia, podemos hacer que la see. Y claro que podemos. Esto son las resonancias de nuestro material, dos vidrios de distinto tamaño de partícula, tienen distintas resonancias. Aquí tenemos un máximo y dos mínimos, aquí tenemos un mínimo y dos máximos en el mismo rango de frecuencias, y a esto le añadimos un material que tiene una emisión, que es esta curva verde, es un colorante, esta curva verde. Pues bien, cuando bombeamos, le damos caña, digamos, al sistema, este emite aquí, mientras que este emite aquí.
Las partículas son del mismo material, el colorante es el mismo, el sistema de bombeo es idéntico, y sin embargo estos dos sistemas emiten en dos longitudes de onda diferentes. Hemos conseguido un láser que emite donde nosotros le mandemos, ¿de acuerdo? Si probamos con otros tamaños de partículas, vemos que podemos sintonizar la emisión del láser en diversos lugares dentro de la curva de ganancia de nuestro material. Misión cumplida, ¿ok? Comprobamos que es un láser, conforme le vamos dando caña, esto cambia de régimen y la emisión se estrecha. Decíamos que teníamos un umbral y un estrechamiento. Y es más, si ponemos el sistema, lo embebemos en un líquido, que es lo más sencillo, que haga que el índice de refracción se iguale, es decir, tenemos el hielo fuera del agua y esto dispersa, manda la luz en direcciones, cuando lo metemos en el agua lo atraviesa en línea. Es decir, si nuestro vidrio lo sumergimos en un líquido de manera que el índice de refracción desaparece para todos los efectos, los contrastes desaparecen y deja de haber bolas, digamos, de manera que la transmisión que tenía resonancias deja de tenerlas y todas las emisiones ocurren en la misma longitud de onda, en comparación con antes, que lo hacían en muy diversas longitudes de onda, ¿de acuerdo? Es más, si ponemos dos colorantes para ensanchar el rango de emisión, podemos ver que si tenemos dos resonancias dentro del margen de emisión de nuestro ahora ensanchado colorante, vemos que a baja potencia, cuando no le damos demasiada caña, el sistema tiende a emitir en dos modos, pero al aumentar la potencia, uno de los modos roba toda la ganancia, que es el efecto de estrechamiento. Cuando unos fotones se estimulan a los emisores en una longitud de onda, todos los demás emisores se quedan sin fotones, y esto es lo que ocurre aquí. Hay competición entre modos, hay uno que va ganando y si seguimos dando caña, este desaparece completamente y solo emite el otro. Es decir, tenemos realmente un láser. Esto me trae a unas conclusiones, es decir, podemos fabricar color, podemos añadir ganancia, y para fabricar un láser simplemente tenemos que hacer que las pérdidas sean menores que las ganancias. Aquí yo podría concluir mi charla, no sé cómo vamos de tiempo, pero podemos hablar un poco más de detalles técnicos, como por ejemplo, cómo se mide, cómo se caracterizan los vidrios fotónicos. Como os decía, la transmisión de la luz en los medios dieléctricos es la atenuación por absorción, se produce exponencialmente, es decir, la intensidad que va siendo absorbida. Cuando yo os mostraba la primera transparencia en que entraban 6 fotones verdes y iban desapareciendo, esa desaparición, esa absorción de la luz es exponencial. Si duplico el espesor de material, cuadriplico la absorción del material. En cambio, la difusión es lineal, es como la ley de Ohm. Si yo duplico la longitud de una resistencia, divido por 2 la conductividad o duplico la resistencia. Esto es la ley de Ohm de la luz. De manera que la transmisión es inversamente proporcional al espesor, y de esta linealidad se pueden extraer parámetros esenciales, como es cuánto viaja un fotón entre dos eventos de dispersión, y eso nos determina las pérdidas. Es el parámetro esencial con el que podemos describirlo. En un cristal fotónico, si nos encontramos en un gap donde la luz no debería poder pasar porque no hay estados, la luz debería atenuarse, excepto si encuentra un defecto, de manera que se produce una difusión a partir de ese defecto y la luz se transmite. Es decir, la atenuación, que debería ser exponencial, en este caso, no es tan exponencial, y el experimento nos dice que hay alguna luz que se escapa de ser reflejada. Estos son procesos de pérdidas que conviene minimizar. Cuando tenemos un cristal fotónico como aquí, tenemos dos bandas, y entre las dos bandas hay un gap, una brecha, en la que la luz no debería transmitirse, debería ser toda reflejada, R, o ninguna transmitida, T, de manera que de toda la intensidad que incide,
o se refleja o se transmite, solo hay esos dos procesos, no puede hacer otra cosa. Sin embargo, si introducimos un defecto, ya la luz tiene un nuevo canal, puede reflejarse, transmitirse o difundirse en alguna otra dirección. Pues del estudio de este fenómeno es fácil deducir que, siguiendo como la ley de Lambert-Beer, la reflexión más la transmisión es lo que falta, que es la difusión, es exponencial con la abundancia de estos defectos, es decir, es exponencial con el espesor si la densidad de estos defectos es uniforme, con L, y la constante de proporcionalidad en esta exponencial es, de nuevo, el parámetro que nos define cuánto viaja un fotón dentro del material entre dos, en promedio, entre dos eventos de dispersión de estos. También os puedo comentar que en nuestro afán de construir vidrios fotónicos, que son sistemas desordenados de objetos idénticos, se nos ocurrió una forma alternativa, que es, puesto que hemos adquirido tanta experiencia haciendo cristales, vamos a hacer un cristal con dos tipos diferentes de partículas y luego quitar una. Es decir, por ejemplo, aquí hacemos estas bolas de poliestireno y algunas de polimetilmetacrilato, hacemos un cristal fotónico como hemos descrito, con un vidrio y un menisco y una evaporación y todo eso, y luego disolvemos algunas de ellas en ciclohexano, en el que solamente el poliestireno es soluble, mientras que el polimetilmetacrilato permanece, de manera que tenemos un cristal fotónico con muchas ausencias, es decir, esto es un sistema desordenado, porque no tenemos ninguna correlación excepto cierta posicionalidad entre las partículas, y este es un nuevo sistema que tiene unas propiedades muy interesantes. Mediante esto y variando el número de vacantes que hemos producido, podemos sintonizar el recorrido libre medio, es decir, la longitud promedio de los fotones en el material. Y en cuanto a la ganancia, esto es cómo se miden las pérdidas, cuánto de malo o de bueno es el material en cuanto a la transmisión. En cuanto a la ganancia, la forma típica de estudiarlo es, por ejemplo, excitando con un láser que has enfocado con una lente cilíndrica, de manera que produces una línea de alta intensidad sobre el material, y con una cuchilla cortas parte de la línea de manera que vas aumentando, es decir, este láser emite un haz circular, pero si le pones una lente cilíndrica solo lo comprimes en una dirección y no en la otra, de manera que lo conviertes en una línea muy fina en el foco. Esa línea es lo que representa esto. Si la obturas con una cuchilla, excitas solamente una longitud determinada de tu material, y conforme vas retirando la cuchilla vas aumentando esta línea y vas aumentando el número de átomos que yo pinté en mi primera transparencia, de manera que tu capacidad de producir emisión estimulada va creciendo. La forma en que crece esa emisión estimulada tiene una expresión muy simple, y de ella puedes sacar el parámetro que siempre he estado mencionando, que es la ganancia. La forma de sintonizar la ganancia pues es, por ejemplo, aumentando la concentración de átomos. Cuantos más átomos por cacho de material tengas, mayor es la ganancia, y eso se hace apretándolos más. Por ejemplo, el DCM es un colorante como el que he estado usando hasta ahora. Cuanto más lo concentres, más aumentas la ganancia, excepto cuando tienes demasiado, que unos átomos se comen la emisión de los otros de forma espontánea en vez de estimulada, y empiezas a perder. Y obviamente otra manera de hacer esto es aumentar el número de partículas de moléculas de colorante de una forma ordenada, y es posicionándolos en la escalera, en las bases de una molécula de ADN. Esto ha demostrado ser útil, y en particular haciendo esto de nuevo con DCM, que es el colorante, puesto en las cadenas del ADN, hemos conseguido separar la emisión y aumentar la eficacia, de manera que hasta a ojo se pueda apreciar la diferencia de color. Es decir, conseguimos con el mismo dye,
con el mismo colorante en dos vidrios fotónicos diversos, producir amarillo y naranja. Como os decía al principio, en los cristales fotónicos, por el hecho de ser materiales ordenados, no es lo mismo pasear a lo largo de una fila de átomos que pasear en ángulo recto a ellos. En el vacío, la luz le da igual todas las direcciones y además eso pasa para todas las longitudes de onda. El rojo se propaga de una manera idéntica al azul. En un cristal fotónico, aquí es una lástima que la luz ambiente lo atenúa, pero he intentado, no sé si lo veis, dibujar de fondo de este gráfico bolitas ordenadas en una red. Eso significa que en la derecha de esta transparencia estamos en el ámbito de un cristal fotónico, y en un cristal fotónico a lo mejor a algunas longitudes de onda les da igual las direcciones, pero a otras no. ¿Okay? Para el rojo todo es igual y uniforme, en cambio para el azul solamente le gusta propagarse en ciertas direcciones, ¿de acuerdo? Esto es la selectividad direccional de los cristales fotónicos. De manera que es muy verosímil que la ganancia, la manera en cómo se amplifica la emisión en estos materiales, sí que dependa de la dirección. Y efectivamente, si medimos la ganancia con el método que os he descrito hace un minuto, en diversas direcciones, cambiando el ángulo, al rotar el cristal fotónico, vemos que la ganancia varía. Y la ganancia varía conforme a la abundancia de bandas fotónicas que son capaces de transmitir la luz en la dirección en la que estamos estudiando. Es decir, puesto que el cristal fotónico, esta es una descripción muy elaborada de sus bandas fotónicas, pero lo que es esencial es que esto tiene simetría hexagonal, es decir, cada 60 grados estamos otra vez en el mismo lugar, y si hacemos el experimento observamos que la ganancia se comporta periódicamente con un periodo de 60 grados. Para rematar, solamente quiero deciros que, como he insistido a lo largo de este rato, el parámetro esencial de todo lo que he dicho es el índice de refracción. Y la lucha por obtener un índice de refracción más grande es el caballo de batalla en este ámbito de la fotónica. Y el material que tiene el índice de refracción más grande es el silicio, o uno de los que lo tiene más grande es el silicio. Sin embargo, el silicio, al ser cristalino, es muy difícil sintetizarlo como la sílice en forma esférica, porque los cristales tienden a crecer más en unas direcciones que en otras, a producir facetas. Por eso los cristales de sal tienen aspecto cúbico. Si intentáramos crecer silicio de forma coloidal, nos saldrían cubitos o octaedros o cosas similares. Entonces es muy difícil producir esferas de silicio y por tanto buscamos una vía alternativa. Hacemos esferas de sílice, los sometemos a magnesio, que es un material muy ávido de oxígeno, le roba el oxígeno a la sílice, se queda con él y luego el óxido de magnesio se puede disolver con ácido fluorhídrico y quedarte solo con el silicio. Y este silicio lo puedes rellenar de más silicio y producir esferas de silicio. Entonces este es una vía muy interesante. Otra vía interesante es hacer de un coloide de partículas de plástico, recubrirlas, pintarlas por medios químicos de sílice, y esta sílice reducirla y convertirla en nanocristales de silicio. Con esto, 5, ¿llevo de más o me falta? Estoy acabando. De manera que podemos producir un cristal fotónico de nanopartículas de silicio. Y como antes os decía, el silicio es un material microelectrónicamente muy importante, porque nuestros ordenadores funcionan con él cuando se trata de manejar electrones, pero no de manejar fotones. Sin embargo, cuando el silicio lo haces particulado, de unos pocos nanómetros, las propiedades electrónicas cambian, y cambian tanto que entonces es capaz de emitir luz. Y esto es el caso. Estas partículas emiten luz, y como son tan pequeñas, la cantidad de superficie que tienen comparada con su volumen es demasiado grande, y esta actúa químicamente y se muere.
de manera que la emisión se pierde. Sin embargo, si somos capaces de pintar esa superficie para que no haya procesos químicos, eventualmente somos capaces de preservar su emisión. De manera que estos eran los temas que quería tratar en el mejor de los casos, pero no quiero irme sin dar crédito a los que lo han hecho posibles, que son equipos tanto de nuestro instituto como de algunas universidades españolas y extranjeras, y de algunos laboratorios como LENS, y todo eso hecho con dinero que viene de Madrid, o de la Comunidad de Madrid, o de Europa y de otros lugares. Y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Marino, y tenemos tiempo para algunas preguntas acerca de la luz, el color y todas estas cosas hermosas y bonitas que nos ha contado el ponente. Javier. ¿Qué características tiene que tener un material para que tenga emisión asistida? ¿Emisión estimulada? En principio, simplemente tiene que tener más de 2 niveles. Porque si tú tienes un átomo de 2 niveles solamente y lo bombeas, para excitarlo tienes que bombearlo con la misma energía de esos 2 niveles, porque si no tendrían que ser transiciones virtuales. Si usas esa misma longitud de onda para excitarlo, una vez que está excitado, tiene la misma probabilidad de absorber otro fotón para relajarse como otro para excitarse. De manera que con 2 niveles nunca puedes tener emisión estimulada. Por eso yo he pintado 4. Puede hacerse con 3, pero normalmente se hace con 4. De manera que la respuesta es más de 2 niveles. Prácticamente entre los que hacen láseres se dice que un ladrillo lasea. Solo es cuestión de dar caña suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué aplicaciones tiene para análisis de materiales? ¿Los láseres están pues desde medida, por ejemplo, si hay láseres que se usan para medir longitudes, pero para el estudio de materiales los láseres es una fuente de luz que tiene unas propiedades tan extraordinarias que sus aplicaciones son infinitas. Por ejemplo, para medir las vibraciones, si tú tienes un material que no sabes cuál es, por ejemplo, puedes hacer espectroscopía Raman, que te habla de cómo vibran los átomos que constituyen ese material, o puedes hacer fluorescencia, o en fin, la espectroscopía se expandió exponencialmente con el advenimiento del láser. Entonces, las espectroscopías láser son esencialmente la herramienta más útil en el estudio de materiales. Por otro lado, puedes hacer procesado de láseres, es decir, hoy en día los vaqueros se cortan con láseres, las chapas para hacer las puertas de los coches se cortan con láseres. Sí, bueno, me refería en volumen, para hacer análisis más que en superficie, en volumen, porque supongo que tienen poca capacidad de penetrar dentro de, sobre todo en materiales que son muy densos. De nuevo volvemos a las propiedades ópticas de los materiales. Los materiales tienen unas propiedades que son dependientes de la longitud de onda, es decir, los láseres más potentes y con los que se corta el metal son de CO2, y es porque el metal absorbe esa longitud de onda. Sin embargo, un láser de ultravioleta, puesto que los metales no absorben ultravioleta, pues es transparente a él, y puedes hacer estudios distintos usando distintos láseres. Obviamente el estudio de la absorción de luz por los materiales es una información inestimable de los materiales, y eso se puede hacer con láseres sintonizables. Si vas cambiando la longitud de onda, ves cuáles sí y cuáles no son absorbidas, y eso te arroja información sobre el material. ¿Y los diagramas que has mostrado están relacionados con los fonones? Son lo mismo, es decir, las vibraciones de los átomos en la red cristalina también no son cualesquiera, sino que están sujetas a unas normas. No puedes vibrar de todas las maneras, sino de unas pocas que son infinitas, pero que son numerables, y esos son los fonones. Y si tú pintas las energías de los fonones frente a sus longitudes de onda en distintas direcciones, te sale un diagrama exacto, idéntico, cualitativamente al que yo he mostrado, y esas son las bandas fonónicas.
Había una última pregunta por allí. Sí, ¿qué es la ventaja de estos láseres en comparación a los láseres convencionales que se usan hoy día? Tienen una ventaja, que es que son muy interesantes para estudiarlos y que no valen para nada más que para la satisfacción del científico, pero tienen otras ventajas, y es que, por ejemplo, si yo apunto este láser hacia arriba, tú no lo ves. En cambio, si pongo la servilleta delante, sí. Entonces, si tú quieres hacer una pantalla de televisión con láseres, y en cada píxel de la pantalla poner uno, esta pantalla solo la podrías ver si estuvieras justo en línea con la pantalla. De manera que los láseres, que son la forma más eficiente de emitir luz con mucho brillo y con mucha pureza de color, no siempre son la mejor forma de fabricar ciertos dispositivos. En cambio, un láser estocástico que emite en todas las direcciones es observado con igual brillantez desde cualquier ángulo, por ejemplo. Pues creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias.